Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Hoy les traigo la última parte del set o juego para el invierno y se los voy a estar mostrando el resultado hasta el final porque lo traigo en los pies. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 80 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 40 cadenas en mi caso. Cada uno debe de medir que le entre bien por el pie. 4, 5, 6 y así hasta completar el tamaño. Cuando tengamos la cadena terminada, la colocamos en forma recta que no se tuerza y la unimos en el primero con punto deslizado para cerrar. Ya tenemos cerrado, nos queda en forma de círculo o argolla. Ahora levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, nos pasamos a la siguiente, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Esto lo vamos a estar tejiendo un poquito flojo, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Esto vamos a completar en toda la vuelta, un punto alto en cada una de las cadenas de la base. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar. Ahora vamos a comenzar a tejer puntos en relieve. Hacemos una cadena, estiramos un poco lazada y tomamos ese primer punto en relieve por el frente. Nos queda un poco grueso, pero no se nota. También hay otras formas de hacerlo si gustan. Tomamos lazada, el siguiente lo vamos a hacer por detrás. Sacamos hebra, estiramos a la misma altura, pasamos por 2 y cerramos. Y seguimos repitiendo. El siguiente por el frente, pasamos así de esta forma. Sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Y el que le sigue por detrás, colocamos el gancho al revés, por detrás. Sacamos la hebra, nos va a quedar en la parte de atrás, pasamos por 2 y cerramos. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Llegamos al final de la vuelta, unimos justo encima con punto deslizado. Aquí tenemos 2 vueltas del punto elástico. Si gustan lo pueden hacer de 3, 4 o dependiendo el grueso que ustedes quieran hacer. Yo voy a hacer una línea más. Hacemos la cadena lazada y tomamos ese punto que se ve un poco más grueso, completo. Pasamos por 2 y cerramos. El siguiente que está por detrás lo mantenemos por detrás. Solamente será repetir lo mismo que tenemos en la línea de abajo. El siguiente es por el frente, lo tomamos por el frente. Pero como les dije, es opcional. Pueden hacerlo de 2, 3 vueltas o las que gusten. Terminando el elástico, ahora vamos a comenzar con los motivos. Son múltiplos de 10, 3 puntos altos juntos. Luego saltamos 2 cadenas, un abanico, saltamos 2 cadenas y repetimos los 3 puntos. Antes de comenzar a hacer todo, cuando tejen la primera cadena, pueden sacar el cálculo. Así de esta forma, van tomando 3 puntos, saltan 2, abanico, saltan 2, 3 puntos para que les quede exacto. Levantamos las 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto. Y en el que le sigue el tercero. Y ya tenemos el grupo de 3 puntos altos. Hacemos lazada, saltamos 2 en la base, 1 y 2. Y en el tercero comenzamos a hacer el abanico de 5 puntos. 1, 2, todos en el mismo lugar. 3, 4 y 5. Ya completamos el abanico. Hacemos lazada,
volvemos a saltar 2 puntos, nos aseguramos dónde está el abanico. 1 y 2, en el número 3 repetimos los 3 puntos altos. 1 en el siguiente, 2 y 3. Y así es como nos va a quedar. Ahora volvemos a repetir, saltamos 2, abanico, saltamos 2 y repetimos el grupo de 3 hasta terminar la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, aquí terminamos abanico y grupo. Este es el caso donde les digo que deben de asegurarse al inicio para que no le vayan a quedar los dos motivos iguales, porque si les quedara un motivo de 3 puntos junto con este no serviría, tiene que quedar un abanico y un grupo. Ahora lo unimos en la tercera cadena con puntos deslizados y cerramos. Levantamos una cadena, estiramos la hebra y tomamos este primer punto en relieve por el frente. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya lo tenemos en relieve por el frente. También hacemos lo mismo con el segundo y con el tercero. Y los vamos a tejer un poco flojo para que no se encojan. Estiramos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos los 3 puntos en relieve por el frente. Hacemos lazada. El abanico tiene 5 puntos altos en el del centro. Justo en el número 3 hacemos de nuevo el abanico. Sacamos hebra y repetimos 5 puntos en el mismo lugar. Ya completamos el abanico. Ahora corresponden los puntos altos. Hacemos lazada, tomamos el primero en relieve por el frente, siempre se van a mantener en relieve por el frente. Estiramos la hebra a la misma altura que tenemos el abanico y hacemos el punto. Y esto vamos a hacer con los otros 2 hasta completar los 3 puntos altos en relieve. Cuando terminemos con los 3 puntos altos, hacemos lazada y justo en el punto del centro repetimos el abanico, así hasta terminar toda la vuelta. Terminamos la segunda hilera, unimos con un punto deslizado encima del último punto. Y lo que vamos a hacer es repetir una cadena, estiramos, lazada y repetimos el punto en relieve por el frente. Ya de aquí en adelante solamente será repetir lo mismo que tenemos en la base. Tomamos el segundo y el tercero. Y ya nos queda exactamente igual. De ahí hacemos lazada, pasamos al centro en el punto número 3 y repetimos el abanico. 4 y 5. Y ya tenemos la misma secuencia. Esto lo vamos a repetir dependiendo la cantidad de vueltas que necesiten. 3 puntos en relieve por el frente y un abanico. Una vez completamos el tamaño deseado, en este caso coloqué 18 líneas de motivo sin contar el elástico y esto mide aproximadamente unos 35 centímetros de largo, pero cada uno se lo prueba en su pierna y decide hasta dónde lo va a querer. Terminamos esta última vuelta, la número 18. Ahora vamos a comenzar a hacer el elástico en la parte de arriba. Hacemos una y tomamos este punto por el frente. El siguiente que está por el frente lo vamos a tomar por detrás. El que le sigue por el frente. Donde está el abanico tenemos 5 puntos altos. Los vamos a tejer en relieve. Terminamos por el frente. Ahora el siguiente lo tomamos por detrás. El que le sigue lo tomamos por el frente. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Un punto por el frente, un punto por detrás, un punto por el frente y un punto por detrás, incluyendo estos. Cuando toque por el frente y cuando toque por detrás, hasta terminar toda la vuelta.
Terminamos la vuelta, cerramos con puntos deslizados y repetimos 2 vueltas más exactamente iguales. Levantamos la cadena, tejemos el punto que está por el frente, lo seguimos manteniendo por el frente y el que está por detrás lo mantenemos por detrás. Cuando terminemos las 3 vueltas, cortamos la hebra y ya estará lista. Así es como se ven ya terminados. Si no los quieren usar tan largos, los pueden doblar hacia abajo. Comenten qué les pareció el trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.